Hola, hoy vamos a hablar sobre la terapia orientación cognitiva conductual. Nos basaremos en 3 puntos importantes. 1. Terapia cognitiva de Aaron Beck. 2. Terapia racional emotiva de Albert Ellis. Y 3. Terapia cognitiva conductual. Antes veamos quién era Aaron Beck. Era un psiquiatra estadounidense, considerado el padre de la terapia cognitiva y uno de los máximos exponentes de la psicología en el siglo XX. Para iniciar, le damos la bienvenida a Aaron Beck, que nos va a definir qué es esta terapia. Cognitive therapy is a system of psychotherapy. It consists of a theory and an organized body of principles for applying this theory to the treatment of patients. Ok, profundicemos en su definición. Se basa en generar cambios en los pensamientos y en el comportamiento del paciente, con la finalidad de que éste logre desarrollar esquemas mentales que le sean funcionales y de así de esta manera poder interactuar de forma efectiva. La visión de Aaron Beck en sus inicios solamente era para tratar la depresión. Él decía que la persona que se concentra en lo negativo termina por rechazar todos los aspectos positivos, cayendo en un círculo vicioso y posteriormente en depresión. Ahora hablemos sobre la base de la terapia cognitiva, la tríada de Beck. Aaron Beck considera que los pensamientos, las emociones y la conducta están estrechamente relacionadas y uno depende del otro. De acuerdo con Aaron Beck, lo que pensamos nos lleva a experimentar determinadas emociones y a su vez estas emociones derivan a una conducta que tiende a repetirse y perpetuarse durante el tiempo. Por ejemplo, si pensamos en nuestra tristeza nunca se irá y que cada día nos sentiremos peor, la mente, comportándose de forma coherente, nos llevará a actuar de forma tal que la tristeza se transforme en depresión. Ahora hablemos sobre la diferencia que hay entre la terapia cognitiva y la terapia cognitiva conductual. Terapia cognitiva. El terapeuta y el paciente trabajan en conjunto para llegar a comprender y así reencauzar el pensamiento erróneo y desadaptativo. Los objetivos principales de esta terapia: identificar los esquemas, estilos de pensamiento y conductas que generan malestar emotivo. Aprender a reconocerlos en el momento en el cual se activan. Construir nuevas perspectivas y nuevas conductas más útiles. Terapia cognitiva conductual abarca muchas otras, entre las cuales se encuentra la terapia cognitiva, la terapia multimodal y la terapia racional emotiva. Los resultados se plantean a lo largo ya que siguen más pasos de la terapia cognitiva. Ahora una breve explicación gráfica de la base principal de la terapia cognitiva. La terapia cognitiva de Aaron Beck nos dice que las circunstancias no son lo que determina nuestras emociones. De hecho, es el significado que le damos de esa circunstancia que determina nuestras emociones. Un ejemplo de esto sería nuestro diálogo interno, lo que pensamos la circunstancia, ya sea positivo o ya sea negativo. Otro punto sería pensar en el presente, pasado, futuro, lo que dispara esa circunstancia, y podría verse en palabras o imágenes. Para comenzar con una breve biografía sobre Albert Ellis. Albert Ellis estudió en la Universidad de Columbia, especializada en formar a profesionales del psicoanálisis. Allí obtuvo su doctorado en 1947. Ellis se percató pronto de las limitaciones que presentaba la teoría de Sigmund Freud y, decepcionado por los pocos resultados que estaba obteniendo con sus pacientes, fue abandonando progresivamente la teoría psicoanalítica para comenzar a trabajar con su propia teoría. Entonces fue uno de los psicólogos más influyentes en el siglo XX y una de las figuras más destacadas en el ámbito de la psicología, tras su rompimiento con la escuela psicodinámica. Ya por el año 1953 rompe totalmente con el psicoanálisis y comienza a desarrollar un tipo de psicoterapia llamada terapia racional emotiva conductual, un tipo de psicoterapia con orientación cognitiva conductual. Su teoría es muy conocida y aunque muchos psicólogos no comparten sus principios, otros en cambio van incorporándose a esta línea, encontrando en ella como una buena base para seguir desarrollando su profesión y el tratamiento adecuado a cada trastorno, de acuerdo a las exigencias actuales en el campo de la psicología clínica. Entonces, ¿qué es la terapia racional emotiva conductual?
rational therapy, rational emotive therapy, also called RT for short, is based on several fundamental propositions or hypotheses. And the first of these is that the past is not crucial in a person's life. The past affects him a good deal, but he affects himself much more than the past affects him. Es una forma de psicoterapia de corte breve que se propone revisar las ideas irracionales y patrones de pensamiento asociados a un malestar emocional, para poder reemplazarlas con creencias más productivas, lo cual permite al paciente lidiar mejor con los problemas y aumentar sus habilidades para relacionarse y vivir de manera más saludable. Esta terapia se basa en el supuesto de que culpamos erróneamente los eventos externos por el malestar que sufrimos o incluso por la infelicidad en nuestras vidas. No son los eventos en sí mismos, sino nuestras interpretaciones de lo que creemos de esto es lo que realmente ocasiona nuestro malestar emocional. Todos queremos ser felices, encontrar el bienestar, tener relaciones satisfactorias, tener una buena educación, encontrar buen trabajo, disfrutar la vida. Sin embargo, esto no siempre es posible. Es normal encontrarnos con obstáculos o limitaciones que nos impiden obtener lo que deseamos. Cuando nos enfrentamos a esos obstáculos, podemos responder de una manera más sana y favorable, pero también de formas inconvenientes y que realmente no nos favorecen. Para el enfoque racional emotivo conductual, nuestras relaciones a estos obstáculos o incluso posibles limitaciones están determinados por nuestras creencias y no por los eventos mismos. Y ahora, ¿cómo puede ayudarme la terapia racional emotiva conductual? Este enfoque puede ayudar a manejar adecuadamente las emociones negativas, como ansiedad, depresión, culpa y la ira extrema. Este enfoque también es utilizado para cambiar conductas estresantes y la llamada de auto-boicot, como la agresión, hábitos alimenticios dañinos y procrastinación, que interfieren en la calidad de vida, como la incapacidad de alcanzar nuestras metas deseadas. Entonces, un terapeuta especializado en este enfoque trabajará con uno para identificar las creencias y los patrones rígidos de pensamiento que de algún modo pueden como dificultar o obstaculizan como tu camino para obtener y lograr esas metas. El psicólogo racional emotivo ayudará a ver qué tan irracionales son estos pensamientos y en qué sentido son perjudiciales para uno. Entonces se da a través de una serie de ejercicios mentales y conductuales, con objetivo de aprender a reducir los pensamientos y reacciones negativas y a reemplazarlos con pensamientos constructivos y autoafirmativos. Este enfoque hace uso de la visualización positiva, el reencuadre de pensamiento, el uso de libros de autoayuda y guías audiovisuales, como también tareas asignadas para realizar en casa para reforzar lo adquirido en las sesiones. Entonces, un método empleado para lograr este enfoque es la técnica ABC de las creencias irracionales, en donde A es el evento activador, B es la creencia y C es el resultado. Entonces se mostrará como una breve explicación sobre este método en el siguiente video. Este es el primero de una serie de vídeos psicoeducativos en los que trataremos la importancia de nuestros pensamientos sobre nuestras emociones y nuestras conductas. Y es que nuestra reacción ante un acontecimiento depende en gran parte de cómo lo percibimos, de cómo lo atendemos, de cómo lo valoramos y de cómo lo interpretamos. Para caracterizar esto, vamos a presentarte lo que llamamos en psicología el modelo A, B y C. La A se refiere a una situación, a un suceso o a una experiencia activadora de la vida real. La B se refiere a los pensamientos que tenemos acerca de A, es decir, cómo vivimos o interpretamos la situación. Y la C se refiere a las consecuencias emocionales, físicas y conductuales de B, es decir, de nuestros pensamientos. Veamos esto más claramente con un ejemplo. Imaginemos la situación de que sales a la calle, te cruzas con un vecino, le saludas y él no te responde. Ante esta misma situación, una persona podría tener distintos pensamientos.
Por ejemplo, podrías pensar que el vecino no te ha saludado porque está molesto o enfadado contigo. Ante este pensamiento, podrías sentirte preocupado o incluso culpable por algo que hayas podido hacer y pasarte unos minutos, unas horas o incluso todo el día pensando sobre ello. Esto es lo que llamamos rumia. También podrías suponer que el vecino no te ha visto porque iba ensimismado en sus pensamientos o incluso porque no llevaba las gafas. Ante esto, lo que podrías sentir es simplemente indiferencia. Otra opción podría ser que pensaras que no te ha saludado porque se cree superior a los demás, añadiendo en tu cabeza una serie de comentarios despectivos hacia el vecino en cuestión. De esta forma serías tú el que se sentiría enfadado, tenso y molesto y probablemente la próxima vez no le saludaras o incluso le echaras una bronca. Finalmente, podrías pensar que el vecino ha tenido un mal día y que no le apetecía hablar. De esta forma probablemente te sentirías preocupado por él, le preguntarías qué es lo que le pasa y si necesita algo. Como ves, dependiendo de lo que pensemos, nos sentiremos o actuaremos de una forma o de otra. No obstante, hay que tener en cuenta que esto no es solo un camino de ida, sino que lo es de ida y de vuelta. Es decir, nuestras emociones, nuestras conductas y nuestras reacciones físicas se influyen recíprocamente y también contribuyen a mantener nuestros pensamientos y nuestras interpretaciones. Siguiendo con el ejemplo, si has tenido un mal día y sientes que todo te sale mal, es decir, C, y el vecino no te saluda, o sea, A, es más probable que interpretes que está enfadado contigo, B. Como ves, este modelo destaca el papel de nuestros pensamientos sobre nuestras emociones y sobre nuestras conductas. Pero la situación inicial es también relevante, sobre todo a medida que aumenta su gravedad o su excepcionalidad. Por ejemplo, cuando nos enfrentamos a una circunstancia que nos genera un alto impacto, como puede ser el fallecimiento de un ser querido, una catástrofe natural o una pandemia, los pensamientos que tenemos las personas suelen ser más parecidos y entonces cobra menos importancia las interpretaciones que podamos hacer. No obstante, el modo en el que cada persona vive estas situaciones continúa siendo variable. Por ello, existen diversas técnicas que nos pueden ayudar a flexibilizar aquellos pensamientos que nos hacen daño y mitigar así su impacto emocional. La terapia cognitivo-conductual es uno de los conceptos más importantes y conocidos dentro de la psicología moderna hoy en día, ya que ésta aborda muchas problemáticas y son avalados por la ciencia. Ahora, si nos ponemos a pensar en un problema psicológico, entre comillas, sabemos que tiene dos caras. La primera es la objetiva y la que es reconocible para muchas personas, que también pueden medirse con baremos concretos. La otra cara sería la que abarca los estados subjetivos de la conciencia, que también pueden traducirse como en términos emocionales. En la terapia cognitivo-conductual se trabaja enseñando a detectar o reconocer los patrones de pensamiento disfuncionales. ¿Cómo se logra esto? Bueno, hay que entrenar al paciente a que sea capaz de reflexionar sobre su propia manera de pensar y de esta forma él pueda detectar los pensamientos que son conflictivos y que le pueden causar problemas. La terapia cognitivo-conductual puede ser aplicada para cualquier edad y para un amplio abanico de problemáticas. Dentro de ese abanico está la depresión, está la ansiedad, están los trastornos de bipolaridad, también está para las fobias, incluso los trastornos de neuropsicología y los trastornos psicóticos que están relacionados con la esquizofrenia. Este modelo de terapia responde a ambos terrenos. Esta se impulsa gracias a la cooperación de la intervención en los procesos mentales y en la intervención dentro de las acciones. Quiere decir que este modelo terapéutico abarca los pensamientos y las acciones por igual. El proceso de esto de detectar y reconocer los pensamientos o el modelo de pensamiento que le causan malestar al paciente, se utiliza la técnica del diálogo socrático. Este consiste en el que el terapeuta le da como un feedback constante al paciente para que él
por sí solo puede haber sus contradicciones o sus conclusiones indeseadas que llevan sus patrones de pensamiento o su esquema cognitivo.